Continuamos con No es lo mismo, estamos con una figura de los medios de comunicación de Miami, una joven figura, a quien muchos de los televidentes conocen, por supuesto, porque de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 12 del mediodía está conduciendo el informativo, el noticiero de Telemiami. Estamos, por supuesto, con Paula Lamas. Muchas gracias, Erwin, por la invitación. No, gracias a ti por venir aquí a acompañarnos un ratito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, en un horario completamente diferente, porque estamos acostumbrados a levantarnos muy tempranito o a estar al mediodía con las personas aquí que nos sintonizan siempre, pero bueno, encantada de estar aquí un domingo contigo. ¿Te gusta el tema de las noticias, imagino, la agitación que hay? Te da una adrenalina que no la conocía antes. Yo cuando llegué aquí a Miami tuve la fortuna de entrar a Radio Caracol y comencé en el noticiero de la mañana. Entonces, cuando me dieron esa oportunidad, esa ventanita... Hace 10 años, ¿no? Perdón. Sí, hace 10 años, casi ya. Fue fantástica porque cuando... Recuerdo claramente las palabras del director del noticiero en ese momento, que era William Restrepo, que me dice, bueno, este es el mundo real, bienvenido a la vida real, nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer, porque en la universidad usualmente la gente te decía, de hecho él fue uno de mis profesores acá, y me dijo, nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer, búscate tú tu propio espacio. Y para mí fue súper complicado porque dije, ¿y ahora qué hago? Yo no quiero llevar café, yo no quiero hacer nada. En el noticiero, ¿no? Sí. Que buscaras la manera de hacer tus cosas. Que viera, exacto, fue un ejercicio de observación y que ahora en adelante, cada vez que tengo un becario o un intern, pues le digo lo mismo. Observa qué es lo que hace falta y dónde crees tú que puedes aportar. ¿Estudiaste periodismo en la universidad aquí en Miami, también en Venezuela o solamente aquí? No, en Venezuela también. En Venezuela estudié la mayor parte que fue en la Universidad Santa María, que fueron, yo creo que los mejores años de mi vida. ¿En Caracas? Allá, en Caracas. Entonces, ¿has trabajado en radio y en televisión ya casi 10 años de carrera, más o menos? Aquí en Miami digamos que ha sido donde he forjado la carrera. En Venezuela estaba dando pininos y estaba intentando abrirme ese paso, ese camino, pero digamos que por diferentes motivos la vida me trajo y me dejó aquí en Miami. ¿Y ha sido el periodismo como te lo imaginabas en la universidad o cuando ibas a la escuela secundaria y querías ser periodista? Pues más o menos, porque en la universidad jugábamos. O sea, teníamos un amigo en común, que es paz descanse, que tenía una cámara, ¿no? Entonces cada vez que salíamos a la calle estábamos grabando ya sea algo gracioso o algo que fuese como noticia. Entonces digamos que ya jugábamos en la universidad esto, pero completamente diferente, por supuesto, cuando ya estás de lleno en él, ¿no? Y ves cómo se mueve, cómo tienes que ser inmediata, o sea, la respuesta a un hecho que está ocurriendo. Tienes que tener esa capacidad de reacción enseguida. ¿Sientes algo especial cuando tienes que hablar de un hecho triste, por ejemplo, dar una noticia muy triste? Yo soy muy llorona. ¿Y cómo haces para contenerte? Yo soy muy llorona. Noticiero? Es complicado. Porque es complicado. Normalmente la gente de los noticieros es muy firme. Sí, es complicado porque a veces si hay una noticia que de repente me toca ya sea por Venezuela o por lo que sea y se me mueve esa fibra, hay que respirar mucho, hay técnicas, pero se te pone la lagrimita como candy candy ahí enseguida, por lo menos a mí se me nota enseguida. ¿Cómo respiras? ¿Cómo se hace? Es complicado porque tienes que... ¿Cómo haces? No, son ejercicios como de yoga también, o sea, respira. Tampoco te puede ver el público. Claro, no, cuando tú sabes ya que viene, si está en el script, pues tienes chance de pensar en otras cosas y de distraerte. Si es algo que está ocurriendo en el momento, pues es complicado que puedas evitar, o sea, dejarte llevar por las emociones. Tuve una entrevista que fue para mí la que más me tocó en ese sentido hace 2 años más o menos, a un veterano de guerra de Vietnam. Y yo no sabía que era veterano de guerra de Vietnam. Y para mí era un señor donde trabajaba en otro canal, que limpiaba, que arreglaba cosas, y de repente cuando se acercó la fecha trajo su álbum, trajo el rifle, trajo un montón de cosas. Le hicimos la entrevista y cuando le hice la entrevista terminé yo bañada en lágrimas. ¿Era discapacitado físico? No, pero ¿Qué fue lo que te conmovió tanto? Al final del álbum de fotos puso por si no llego vivo. Era algo que le estaba preparando a sus hijos, ¿no? Y digamos, lo que él narraba, lo que él pensaba y lo que él vio y vivió, pues te mueve la fibra, ¿no? Me interesa mucho saber esto. Tú como periodista, como venezolana también, que estás también en el acontecer diario, sí. ¿Cómo manejas el tema de Chávez y su enfermedad?
Porque normalmente, por ejemplo, un columnista de radio que puede dar Sí. más su opinión, no es solamente la noticia fría, sino puede opinar. A veces dicen, algunos dicen ojalá que se muera y otros dicen yo no quiero que nadie se muera, etcétera. Sí. Que normalmente los venezolanos que están aquí, imagino tú también, se opone a Chávez, no le gusta, etcétera. Bueno, ¿Qué sientes al respecto? ¿Cómo se debe tratar la noticia en ese caso? a ver, las personas que me conocen saben que soy 100% o 1000% oposición, ¿no? Que Oposición. no me gusta para nada el gobierno, si se puede llamar gobierno, a este régimen que está viviendo Venezuela. Y de hecho esa fue una de las razones por las cuales nosotros nos quedamos a vivir acá, lo cual nunca estuvo preparado, fue algo, digamos, de repente. Pero independientemente de eso, cuando estás en un medio de comunicación tienes que ser lo suficientemente responsable para dividir lo que es tu opinión personal, porque no es un programa de opinión lo que yo tengo. Yo tengo, por ejemplo, un noticiero donde yo no puedo emitir mi opinión y si llegase a hacerlo hasta cierto punto sería condicionando a la gente y no es lo correcto, no es lo propio. Yo tengo que ser o intentar ser lo más imparcial posible en ese sentido. Cuando una persona tiene un programa de opinión o está entrevistando a alguien, puede decir lo que sea. Yo en este caso te voy a hablar como ciudadana venezolana, porque cuando las personas dicen, no, yo no puedo meter mi opinión porque soy cantante, es mentira, porque al final del día tú eres ciudadano y tú tienes una opinión como ciudadano. Mi opinión como venezolana es que es lamentable, yo no le deseo la muerte a nadie, pero es cierto que de una u otra forma los venezolanos hemos caído en ese juego político que los cubanos hacen también. Digamos que, ay, se murió Fidel, ¿cuántas veces no han matado a Fidel aquí, me entiendes? ¿Te parece que hay mucha ansiedad al respecto? Hay mucha ansiedad, hay muy poca tacto a la hora de verificar las fuentes, de dónde sale la noticia y en qué se basan para decir esa noticia. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Te da algo de lástima de que esté enfermo, Chávez? No. No, o sea, yo lo lamento por él, por su familia, pero a mí no me da lástima. Es que no tengo un sentimiento hacia él de amabilidad, de lamento, pero hasta ahí. ¿Y qué me puedes decir de tu trabajo en radio, la radio en Miami, como trabajaste mucho tiempo con José Antonio Poncetti en Radio Caracol varios años? Sí, bueno, estuvimos una de las etapas a nivel laboral más bonitas que he tenido, ¿no? Fueron 7 años, casi 7 años en Caracol, que ha sido mi casa, como ya te había dicho. Fueron quienes me abrieron la puerta acá en Estados Unidos. Y con Poncetti, pues, hicimos una muy buena mancuerna en el sentido laboral que pudimos crear y echar hacia adelante un proyecto como efectos secundarios. Primero fue Quinta Dimensión, que era un programa de 4 horas que teníamos los domingos. Y era muy lindo porque era muy medioambiental, era muy pro New Age, todas estas cosas que ahora están otra vez de moda. Digamos que nosotros veníamos de hace tiempo haciendo ese camino. Y cuando nos dicen que tenemos que arrancar de la noche a la mañana efectos secundarios, pues yo me monté en ese barco sin pensarlo. Y fue maravilloso porque pude demostrarme a mí misma la capacidad que puedo tener a nivel laboral, hasta dónde puedo llegar y comprobar que el límite te lo pones tú, no te lo pone nadie de tu entorno. ¿Te sientes conforme con el trabajo que estás haciendo en el informativo en Telemiami? Sí, muy contenta, la verdad, de estar aquí, de formar parte de esta familia. Es maravilloso. Aparte, yo había trabajado antes en el canal, entonces fue como un regresar. Habíamos empezado también unos pininos en el informativo haciendo, me acuerdo, la sección de noticias internacionales, cuando en aquel entonces estaba Yelenis Reina, José Luis Nápoles, estaba un equipo maravilloso y se estaba comenzando el Personas que ahora se están destacando en otros canales también, ¿no? Correcto. No me contestes con diplomacia. ¿A qué animadora, a qué presentadora de noticias te gusta en especial? De noticias. Mira. Puedes decir ninguna también. No, complicado porque la verdad es que cuando era chiquita, mi guía, digámoslo así, como buena niña venezolana de los 80, como presentadora de televisión era Maite Delgado en ese entonces. Hoy en día, digamos que obviamente mi espectro ha crecido y tengo hasta Barbara Walters, Oprah, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a noticias, ¿sabes qué? Me inclino más hacia lo masculino. Me gusta mucho Anderson Cooper, me gusta demasiado Wolf, que está en CNN. Digamos que son estilos muy, muy interesantes y que creo que
las mujeres hasta cierto punto no se atreven a hacer lo que ellos están haciendo ahora. ¿Y de los hispanos? De los hispanos. Bueno, de los hispanos me gustaba mucho una compañera que tenía, Enrique Teuteló, no recuerdo su nombre en estos momentos, que estaba antes en Univisión. Se me escapa el nombre. Me gustaba mucho su tono y su forma de hacer las noticias. Actualmente hay muchas María Elena compañeras. Salinas, ¿qué te parece? María Elena Salinas lo hace muy bien, es una señora que tiene una credibilidad, tiene mucho tiempo haciendo su trabajo y me parece lo hace súper bien. Sí, sí. Realmente no, digamos, no son mis ídolas, no las admiro, pero respeto muchísimo el trabajo tanto que hace María Elena Salinas como el que hace en Telemundo la compañera de... Ay, Dios mío, mi Alzheimer precoz. Yo sufro de Alzheimer. Es que estás viendo mucha tele en inglés, me parece. Sí, también. Bueno, eso pasa mucho. Pero está Karina Moncada en la mañana, que lo hace súper bien también, que era reportera antes del Noticiero de la Noche y ahora está en la mañana en Telemundo. También Ilia Calderón, hay un montón. Queda un minuto, Paula, y te quería preguntar, ¿hay alguna diferencia para el público que te dé siempre el enfoque de las 7 de la mañana y el de las 12 y ya como para ir terminando que se nos va el tiempo? Pues sí, hay mucha diferencia. Fíjate, a las 7 de la... Las básicas, diferencia básica, el enfoque, el noticiero de la mañana es más liviano, es más duro. No, a nivel personal es más duro porque es llegar y darle. O sea, muchas veces no da ni tiempo de leer, digamos, el script antes. El guión, ¿no es cierto? El guión, exacto. Pero el de la tarde es más estructurado. De hecho, hay una sección que creamos que es muy bonita y que parece que a la gente le ha gustado mucho afuera, que es la de los periódicos, el recorrido que hacemos por el mundo a través de las portadas de los periódicos. Todo eso lleva un tiempo, tiene una preparación que para el mediodía se puede hacer, pero lamentablemente en la mañana no. Bueno, por supuesto, te vuelvo a agradecer que hayas estado aquí, No, que gracias a hayas ti. iluminado nuestro programa con tu sonrisa, Un placer. con tu belleza. Bueno, Paula, entonces a ti y al público les digo hasta el domingo que viene y gracias por habernos sintonizado en No es lo mismo. Gracias.